Yo defiendo la política, porque es la manera, en una democracia, son los operadores de la democracia, sino que los políticos vienen de la sociedad. El producto de la política, lamentablemente, ha sido pobre hasta ahora, muy pobre. Económicamente, desde el punto de vista de la ética y de la moral dentro de la política. Tenemos un Estado quebrado, un Estado con un déficit descomunal que fabrica dinero con una maquinita que debe estar muy recalentada. El dinero cada vez vale menos y indudablemente que eso no es gratis. Por allí el exceso de información también, y después elijo las fuentes, ¿no? Porque el exceso de información, viste, te trae que, digamos, que tu razonamiento, se te llena la cabeza con información y tu razonamiento comienza a distorsionarse. Hacer política no es fácil, realmente no es fácil. Al político con buenas intenciones hablo, ¿no? Al político sinvergüenza que viene para hacer otra cosa que política, bueno. Pero al que tiene buenas intenciones no es fácil. La política no es fácil, ¿no? No es para tibio, ¿eh? Aviso que la política no es para tibio. Tampoco la política no es para los que no tienen ambición. La ambición es buena, ¿eh? En todos los ámbitos de la vida, la ambición es buena. La ambición encuadrada. Pero obviamente, como todo ser humano, hay cosas que uno cambiaría o que no haría de la misma manera, otras que sí. Hay muchas cosas que no haría de la misma manera. Es decir, pero obviamente eso con el diario del lunes a veces, ¿viste? No es tan válido esa... ¿Hay zonas oscuras en la política? Sí. En la política argentina me refiero, sí. ¿No? Siempre se habla de los sótanos de la política. ¿Es lo mismo que las zonas oscuras? No sé si es lo mismo. Hoy por hoy se está hablando de sótanos cuando se utiliza el espionaje interno para socavar al contrario político. Esto ha reventado hace poco, ¿no? Pero hay zonas oscuras. Efectivamente, en la democracia hay zonas oscuras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo tengo un libro que casualmente se llama Las zonas oscuras de la democracia, donde describo... Por eso te preguntaba. Sí, donde escribo distintas situaciones que hacen que nosotros tengamos que ir superando obstáculos para ir clarificando la política y clarificando la democracia. Este es un país de tradición presidencialista y por lo tanto ejecutivo. El ejecutivo tiende a copar todo el sistema republicano. El Congreso puede convertirse en una escribanía. El Poder Judicial puede estar también, digamos, consciente o inconscientemente al servicio del Poder Ejecutivo y esto ya ha pasado acá, ¿no? Y ha traído muchos problemas. Entonces, en países donde existe esta tradición presidencialista, como en Latinoamérica en general, ¿viste? Los autoritarismos, las autocracias son comunes, aún dentro de un sistema democrático y dentro de un sistema electivo de autoridades. Así que sí existen zonas oscuras en la política. Obviamente que después la política tiene sus zonas oscuras porque yo defiendo la política, porque es la manera, en una democracia, son los operadores de la democracia, sino que los políticos vienen de la sociedad y bueno, son los que tienen que poner, el punto sobre la I de lo que significa la operatividad de la política. Y muchas veces hay políticos de todo tipo, ¿no? Te digo más, tenemos un electorado bastante voluble, que vota una cosa, a veces vota otra, y bueno, no podemos pedir tampoco algo diferente, pero el producto de la política lamentablemente ha sido pobre hasta ahora, muy pobre. Económicamente, desde el punto de vista de la ética y de la moral dentro de la política. Y bueno, eso hace perder mucha credibilidad en la política. Entonces es muy difícil ser político también, ¿no? Ser un político con intenciones honestas y claras, ¿no? Claro, en estos tiempos es dificilísimo, una misión imposible. Exactamente.
Hay muchos que dicen, a mí me gustaría meterme en la política, pero no quiero salir destruido o manchado, y a veces es inevitable eso, aun cuando uno tenga muy buena intención. No terminar yo volcado en el valle del que hablaba Menem. Exactamente, exactamente, es así. Y esto la historia lo demuestra un poco, porque esto no es de ahora. Obviamente hay momentos en que es más difícil la cuestión, ¿no? Es que es mucho más difícil. Este es uno de esos momentos, ¿no? Donde las cuerdas se tensan muchísimo. Esta segunda vuelta está en juego dos modelos absolutamente distintos de país. Otra vuelta escribí un artículo donde hablaba de que una de las cosas que se está debatiendo acá es precisamente la ideología. Muchos dijeron, no, la ideología no, es el manos limpias contra manos sucias, por decir. Y bueno, probablemente sí, pero unas manos limpias que todavía no tuvieron la oportunidad de ensuciarse, y las otras manos sucias en el sentido de que, bueno, de que se ha gobernado, y se ha gobernado con muchas cosas muy cuestionables. Pero también está en juego la ideología. ¿Crees que existen todavía las ideologías en la política argentina? Sí, existe la ideología, existe. Es un error decir que no existe. Lo que pasa es que se habló de la decadencia o de la desaparición de las ideologías cuando cayó el muro de Berlín, se terminó el comunismo, digamos, como tal, la Unión Soviética, y bueno, se quedó casi todo dentro del ámbito del capitalismo, ¿no? Pero existen las ideologías. Quizás no tan contrapuestas del colectivismo y el individualismo, quizás no tan contrapuestas, pero una cosa es el libertarismo que hoy propone Milei, y otra cosa es la socialdemocracia o el populismo demagógico que creo que representa Massa, ¿no? Son dos ideologías. Ahora, la cuestión es saber si estas dos ideologías, o mejor dicho, para estas dos ideologías la sociedad argentina está preparada. Porque tal vez sean dos extremos para los que la Argentina no está preparada. Mira, recién conversábamos que esta elección estamos a una semana, poco más de una semana, de encarar la encrucijada. Tomamos para la izquierda o para la derecha. Digamos, no en el sentido ideológico, tomamos para una dirección un camino u otra. o el otro. Y en los dos caminos hay un monstruo en el medio que nos está esperando. Porque saquémonos de la cabeza que eligiendo a uno vamos a tener el camino fácil y al otro no. Los dos caminos son muy difíciles porque el estado de nuestro país, no es solo de su economía, sino también de su propia cultura, ¿no? Hay una cultura que ha instalado 20 años de kirchnerismo, una cultura de prebendarismo, de que el mérito no sirve, ¿no? De que el trabajo no es tampoco un mérito, de que como la máxima marxista, toda necesidad es un derecho. Que en la teoría puede ser muy lindo, pero que es imposible de sostener. Entonces, si sostenemos que toda necesidad es un derecho, como creo que es la política kirchnerista puramente considerada, ¿no? Tenemos un Estado quebrado. Un Estado con un déficit descomunal, que fabrica dinero con una maquinita que debe estar muy recalentada. El dinero cada vez vale menos, y indudablemente que eso no es gratis. No es que está bien eso, digamos, y que por el otro lado ajustar los gastos del Estado está mal. Con eso el ajuste viene por inflación, y la inflación la pagan precisamente los que tienen que ir a comprar el alimento, el mercado, toda la gente. Eso, ellos están pagando este ajuste que hay, porque hay un verdadero ajuste. Vos mirás con la gente, hay una pauperización progresiva de la clase media. Yo soy un gran defensor de la clase media, porque es la clase que equilibra, ¿no? Es la clase que trabaja por progresar, digamos, ¿no? Esa famosa dinámica de la política argentina, pero cada vez se está pauperizando más la clase media, está pasando a no tener siquiera para subsistir, ¿no? Por eso hablamos del 40% de pobreza. Es insólito que haya 40% de pobres en un país como el nuestro, y es una realidad.
Para no ser pobres hace falta más de 300.000 pesos hoy. Exactamente. Es una locura. Y la verdad que exactamente, yo creo que el 50% no gana más de 300.000 pesos o no puede acercar a la economía de su hogar más de 300.000 pesos. Acá, en estas próximas elecciones, juega un sistema que fracasó con uno que no se sabe bien qué es. Es evidente que estamos en presencia de la caída, yo no sé si va a ganar o perder masa, pero estamos en la caída de un sistema político, social, cultural, que está sufriendo una implosión tremenda, digamos, ¿no? Y bueno, no creo que con parches esto se vaya a solucionar, porque ya no se tiene visos de que se puedan dar con paños tibios. Por eso mismo digo que ya sea el representante kirchnerista, que es Massa, o el libertario Milei, ninguno de los dos la va a tener fácil, porque va a tener que tomar medidas duras. Hoy está muy en boga la palabra libertad. Sí. ¿Qué es para vos la libertad? Y bueno, libertad es una palabra... La verdad que hablar de libertad, se hablaba antes de libertad, luego nunca más hablamos de libertad, hablamos de justicia social, hablamos de otras palabras, de igualdad y qué sé yo, pero la libertad era como una cuestión supuesta dentro de la democracia. Libres, somos libres, obviamente que somos libres. Pero hoy yo soy partidario, yo te digo una cosa, soy partidario de la democracia liberal, que ahí. No soy liberal extremo ni libertario, pero soy partidario de la democracia liberal, del derecho penal liberal y de la libertad política. Con la libertad económica tengo algunas conversaciones. ¿Tenés tus reparos? Tengo mis reparos. Porque el libertarismo que sostiene la libertad absoluta de mercado y lo toma al mercado como un asignador de recursos naturales, es decir, esto para vos, esto para vos, esto para vos, supone, según la teoría, ¿no? Supone un grado de pobreza, digamos que importante. O no sé si importante, pero que el sistema dice que la pobreza, aunque sea en pequeña escala, debe existir, es propio del desarrollo del ser humano, ¿no? Lo toma como naturalizándolo. Como natural. Claro. Obviamente que esos pobres pretenden pasar a no ser pobres, ¿no? Y de ahí viene la cultura del trabajo, el esforzarse, etc. Cuando se extremiza, digamos, la noción libertaria de la cuestión, llegamos a situaciones muy complejas, porque llegamos probablemente a un estado ausente y, bueno, ni un hospital como es el estado populista demagógico, es decir, hospital todos son clientes o todos son enfermos, hay que darle el medicamento que es el subsidio. Pero tampoco el otro extremo, donde la mano solidaria que a veces debe instrumentar el Estado para cuestiones concretas esté ausente. Yo pienso en cosas concretas como la educación y como la salud. La educación, el libertarismo quiere cambiar digamos, en lugar de subsidiar la oferta, subsidia la demanda. Claro. O sea, en lugar de crear grandes instituciones públicas que tengan todo lo necesario para que la gente pueda seguir la educación pública, es subsidiarle al que va a estudiar, a la familia que pueda pagar, digamos, que elija su colegio. El colegio de elección. Exacto, digamos. el colegio de elección. Y vaya progresando ese colegio. Yo quiero hacer una referencia mía. Yo pensé una cuestión similar con el tema salud. El famoso Plan Chamigo, allá en una época de Tato, Plan Chamigo, donde se subsidiaba a la gente, se le daba un carnet, y ese carnet vos te ibas a atender en el hospital, es el hospital el que recibía el pago por ese servicio. Por ese servicio. Te ibas al privado, es el privado el que... Es decir, cada persona, cada familia elegía a dónde ir. Entonces, no se creaban por ahí grandes estructuras, pero iban progresando las estructuras que mejor trabajaban y los profesionales que mejor trabajaban, con mejores sueldos, con equipamiento, etc.
tampoco es una mala idea esto de la educación que plantea Milei, pero no sé si es una idea practicable en concreto, porque esto de la educación, de la forma que plantea Milei, se aplicó en Chile. Y si bien fue bueno para un sector de la población, hay muchos que no pudieron acceder. Marginó a muchos también. Marginó a muchos, y de ahí viene esta reacción del pueblo chileno de hace un par de años, antes de ser electo Boric, precisamente por el tema educativo. Y Boric era un líder universitario. Entonces es muy difícil saber cómo las ideas de Milei se van a concretar en la práctica. Ahora hace poco salió, creo que ayer o anteayer, una carta de 100 economistas de todo el mundo. Exacto. Habrás leído, haciendo ver los peligros de las ideas de Milei, y hacen una serie de consideraciones técnicas también, pero sin duda se advierten en esos economistas que tienen una línea más relacionada con la socialdemocracia o con el libersocialismo, no con lo liberal, con los liberales, ¿no? Pero de alguna manera tienen cierta razón. ¿En qué camino nos metemos cuando hablamos del liberalismo absoluto? Aunque tampoco sabemos, porque no sé si te habrás dado cuenta que Milei tiene dos etapas. Una primera para instalarse, una etapa disruptiva donde hablaba cuestiones que, digamos, que revolucionaban la mentalidad y que entusiasmaban a los jóvenes y todo, viva la libertad. Era un poco lo que la gente pensaba, pero no se animaba a decirlo. Claro, viva la libertad, carajo, y esto y lo otro, digamos, ¿no? Pero después cuando empieza a crecer y empieza a pensar que tiene la posibilidad de presidir ese país, es como que esas ideas, fuerza, se fueron diluyendo o escondiendo, no sé, y se actúa, qué sé yo, con más cautela. Uno, en definitiva, no sabe qué es lo que va a hacer Milei. Una propuesta más pragmática, digamos. Quizás una propuesta más pragmática, pero lo feo es cuando queda todo en una nebulosa. Porque vos podés decir, yo lo puedo hacer, lo voy a hacer, esto voy a hacer, pero voy a hacer de esta manera, ¿no? Con este mecanismo, cosa de disminuir, digamos, los costos o los daños, en pos de un futuro mejor, digamos, de esta manera. Pero ahora te digo francamente, yo sigo bastante esos detalles, ¿no? Leo las plataformas, después leo las declaraciones, y a mí me fue confundiendo este hombre, ¿no? Massa me tiene confundido hace varios años. Hace mucho tiempo. Pero a mí, Milei me viene confundiendo. No sé lo que en definitiva hará en áreas muy importantes del gobierno, ¿no? Así que, bueno, es un tema. Es un tema. Creo que debe ser la elección en muchos años que más que más define, ¿no?, el destino del país. Jorge, sos un hombre que ávido de información. Se me hace que todo el día te pasás buscando información y leyendo política. Sí, leyendo, fíjate vos, leyendo. No tanto mirando o escuchando radio ni mirando, porque por allí el exceso de información también, y después elijo las fuentes, ¿no? Porque el exceso de información, viste, te trae digamos, que tu razonamiento, se te llena la cabeza con información y tu razonamiento comienza a distorsionarse. Entonces, hay que elegir lo que hay que leer, digamos, ¿no? No por el hecho de una ideología u otra, hay que leer de todas las ideologías, pero tener la cabeza lo suficientemente fresca como para racionalizar lo que uno incorpora, ¿no? Pero sí, la verdad que me gusta. Y eso que me decís de leer y elegir lo que vas a leer o tus fuentes, sí. ¿Lo tomaste un poco, es tu costumbre o lo tomaste un poco de tu experiencia en la vida política? Bueno, mira, porque vos lo conocés de los dos lados. Los dos lados. Lo conocés del lado de adentro de la política. Exacto. Y lo conocés del lado de afuera criticando la política. Exactamente. Que a veces es una ventaja y a veces es una dificultad, ¿no? Pero en mi caso yo lo tomo con una ventaja. Hacer política no es fácil. Realmente no es fácil. Al político con buenas intenciones hablo, ¿no? Al político sinvergüenza que viene para hacer otra cosa que política, bueno. Pero al que tiene buenas intenciones no es fácil.
porque hay que dedicar la vida y hay que también, digamos, la política no solo se hace recorriendo un barrio y entregando cosas, sino que se hace también planificando, viendo hacia dónde se va, tanto económicamente como también culturalmente. Y bueno, hoy por hoy, por eso yo cuando terminé mi mandato de senador, que fue en el 2011, dije, la política práctica no más. Ahora voy a tratar de entrar un poquito en el pensamiento de la política, en racionalizar la política. Y obviamente que tuve la posibilidad entonces de leer más de lo que había leído en mis años anteriores a esto. Y bueno, y a veces voy volcando en mis libros, en mis artículos y bueno, en opiniones que a uno le piden. Pero obviamente esto no es matemático, es una ciencia social, la más social de todas las ciencias. Por lo tanto no tiene exactitudes, no tiene verdades permanentes. Y bueno, la sociedad va cambiando, ¿no? ¿Qué te dejó de bueno tu paso por la política? ¿Qué buenas experiencias tuviste? Primero, la satisfacción que se siente cuando vos tenés la posibilidad de hacer cosas que sean importantes. Me estoy refiriendo a ir y las soluciones puntuales, ¿viste? Porque bueno, uno siempre también tiene que dar soluciones puntuales. Yo estuve muy relacionado con la salud, no solo por la obra social, sino también por haber sido secretario general, manejaba todo un esquema de salud y de mi cabeza salió el tema del plan Chamigo, con la intencionalidad de darle a todo el mundo la posibilidad de ser como una obra social, la obra social de los que no tienen una obra social, para equiparar ese derecho elemental y básico que es la salud. Eso me trajo, a pesar de que después el gobierno siguiente no siguió con ese plan, me trajo satisfacciones, ¿no? Porque uno ve que, bueno, ha trabajado por algo, digamos, que puede beneficiar al conjunto, ¿no? La política no es fácil, ¿no? No es para tibio, ¿eh? Aviso que la política no es para tibio. Tampoco la política no es para los que no tienen ambición. La ambición es buena, ¿eh? En todos los ámbitos de la vida, la ambición es buena. La ambición encuadrada. El que tiene ambición, el que entra en la política ambicionando a hacerse rico, evidentemente está malversando el sentido, como en toda la actividad. Pero me dejó buenas experiencias y de las otras, ¿no? También. ¿Cuáles fueron esas malas? Las malas. Y por allí no haber tenido a veces los resultados que uno obtiene, que uno quiere obtener, el no haber, qué sé yo, podido elaborar o trascender a otros planos, digamos, que acá en Corrientes, en realidad yo, a mi juicio, no quiero maldisponerme con nadie, pero es muy chata la política, ¿no? No se debate casi las cuestiones importantes, ¿no? Acá estamos Es muy difícil que en la Cámara, en la legislatura pasen cosas importantes. Es difícil. Hay pavadas, se discuten pavadas. Pavadas, el 80% son pavadas. Salvo el presupuesto del año que manda el Poder Ejecutivo encima. Donde, bueno, ahí sí, el presupuesto es la medición de las políticas públicas se van a instrumentar, la medición en dinero de las políticas públicas se van a instrumentar, pero el resto es muy chato, digamos, la política acá. ¿Y por qué? No hay debates. ¿Por qué se fue a eso, Jorge? La verdad que es una cuestión a analizar, ¿no? Es una cuestión bastante sociológica, yo creo que tiene que ver con la sociedad y lo que la sociedad reclama y lo que la política le da y dónde se produce el éxito y dónde no. Yo tuve la suerte de participar, digamos, como legislador en una etapa política que yo considero bastante fundacional, que fue cuando se reformó la Constitución en 2007. Exacto. Fíjate vos que estuve en todos los lados del mostrador, porque primero era senador, entonces introduje la temática para declarar la necesidad de la reforma con los 2/3. Propuse una temática, igual que otros colegas, ¿no? Que íbamos a reformar.
Después me tocó, fui constituyente, presidente de la Comisión de Redacción de la Constitución e integrante de otras comisiones, pero presidente de la Comisión de Redacción, es decir, por mi notebook pasó el detalle fino, la redacción definitiva de la reforma, que prácticamente fue una constitución nueva. Y después, posteriormente, fui autor de algunas leyes importantes, sobre todo las que se relacionan con el Poder Judicial, de reglamentación de esa reforma de la Constitución. Entonces, como fue una etapa fundacional, ahí yo sentía que se trataban cosas importantes, digamos, ¿no? Claro. Cosas que cambiaban el paradigma. No es de que una declaración de interés de tal orquesta o de la otra, qué sé yo. Entonces vos sentís que es útil el Congreso y que se debate, y bueno, y que por ahí se disiente y se... y yo veo acá en la política hace mucho tiempo, y sobre todo en la legislatura, que hace tiempo no se está en esa dinámica, no es importante lo que pasa ahí. Más allá de esto que te quedaste con las ganas de muchas cosas mientras fuiste legislador o en tu carrera política, sí. ¿Estás satisfecho con lo que lograste? Sí, yo estoy francamente satisfecho. Te digo más, que tanto el no querer seguir en la actividad política fue para darle lugar a mi otra, lo que yo quería hacer, exacto, mi otra faceta, que el de escribir, el de... pero obviamente, como todo ser humano, hay cosas que uno cambiaría o que no haría de la misma manera, otras que sí. Hay muchas cosas que no haría de la misma manera. Es decir, pero obviamente eso con el diario del lunes a veces, ¿viste? No es tan válido ese análisis. Y bueno, y hubieron cosas que se han hecho mal en los gobiernos que yo participé, algunas bastante mal y otras que se hicieron muy bien. Yo creo que hay otras que se hicieron muy bien. Igualmente a la política de Corrientes le falta un poco levantar la puntería, ¿no? Levantar la puntería. No solo es necesaria la cuestión material, sino tienen que haber cambios culturales e institucionales que nos hagan crecer un poco más, ¿no? Yo siempre digo, acá cuando hablamos de cultura hablamos de la fiesta del chamamé y del carnaval, ¿no? Como son, que está bueno y que es importante eso, ¿no? Pero hay otras, tenemos que interaccionar en otras direcciones también para hacer crecer la importancia de la provincia en el concierto nacional. Jorge, gracias por haber venido, ¿eh? No, gracias a vos por invitarme. Muy contento y muy linda la charla.